Cristo es la peña del rey que está brotando, agua de vida saludable para ti. Cristo es la peña del rey que está brotando, agua de vida saludable para ti. Ven a tomarla que es más dulce que la miel, refresca el alma, refresca todo tu ser. Cristo es la peña de red que está brotando, agua de vida saludable para ti. Cristo es el lirio del valle de las flores, Él es la rosa blanca y pura de Sarón. Cristo es la vida y amor de los amores, Él es la eterna fuente de la salvación. Ven a tomarla que es más dulce que la miel, refresca el alma, refresca todo tu ser. Cristo es la peña de red que está brotando, agua de vida saludable para ti. Ven a tomarla que es más dulce que la miel, refresca el alma, refresca todo tu ser. Cristo es la peña de red que está brotando, agua de vida saludable para ti. Amén. Honra y gloria al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. Hoy, martes 10 de abril, le damos la más cordial bienvenida en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amados hermanos y amigos, un momento más de nuestras vidas delante de la Sagrada Escritura para llevar a cabo la palabra que cambia. El mensaje basado en la Sagrada Escritura que el Señor ha puesto dentro de nuestro corazón y lo que por gracia hemos recibido, por gracia lo debemos compartir. Hoy quiero invitarte para que vayas al Evangelio de Lucas capítulo 16. Del versículo 19 al 31 está la parábola del rico y Lázaro. En esta oportunidad vamos a ir a la lectura bíblica en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y leemos la Sagrada Escritura, la que vive en nuestros corazones, la bendita, eterna y poderosa para cada uno de aquellos que creemos en ella y queremos siempre guiarnos a través de la Sagrada Escritura, lo que Dios nos dejó para nuestro crecimiento espiritual. Lucas capítulo 16, versículo 19. Amén. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llaga y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico. Y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham,
y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos estando en tormento y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dándose voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que me moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en estas llamas. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males, pero ahora éste es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran sima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Entonces le dijo: Te ruego, pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo: A Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo: No, padre Abraham, pero si alguno fuese a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo: Si no oyeron a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levante de los muertos. Amén. Démosle gracias al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo por su preciosa y hermosa palabra que hoy pone en nuestro corazón para enseñarnos, para guiarnos, para revelarnos lo que muchos quisieran recibir y no pueden, porque se encuentran muy lejos de su presencia. Se encuentran como aquel rico, vestido, como decimos, lleno de lino, de púrpura, vestido de púrpura y de lino fino, pero no tienen un corazón dispuesto a escuchar la palabra de Dios. Padre Celestial, te ruego que a esta hora tú tomes el control sobre mis labios para poder expresar lo que tú desde antemano has puesto en mi corazón para la edificación de nuestro pueblo cristiano. Gracias, Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Aleluya. Parábola del rico y el Lázaro. Llegamos ahora a otra gran parábola de los que solo el evangelista Lucas registró. Yo no creo que sea una historia ficticia. Creo que Jesús tomó el evento de la vida real, tal como lo hizo con las otras parábolas. Tenemos que recordar, queridos hermanos de la fe, Jesús utilizó ilustraciones que les resultaban familiares a sus oyentes, quienes de esa manera sabían de qué estaba hablando. Observemos que el Señor mencionó el nombre de uno de los individuos implicados en esta parábola. Él no habría citado el nombre de alguno o de alguien que no existiese. Esta fue la historia de un hombre rico que vivió y murió sin haber tenido una relación con Dios. En esta parábola el Señor pasó de este mundo al siguiente, sin hacer ninguna interrupción en el relato. Aunque nosotros no podemos atravesar la cortina
que separa esta vida de la próxima, el Señor habló de la vida eterna, con la misma naturalidad con lo que habló de esta vida. Cuando el ser humano queda liberado a su propia imaginación, busca expresar sus numerosas inversiones y de sus sueños más fantasiosos, hace especulaciones ilimitadas. Y muchas veces yo repito esto, que el soñar no cuesta nada. En realidad hay muchas personas que sueñan, hay muchos que sueñan despierto, como yo digo, lo hacen público, sin haberlo soñado expresan sus pensamientos de qué harían y qué no harían. Por ello, al usar la imaginación, se mete en un problema. De esta parábola aprendemos lo que la palabra de Dios dice. Quiero decirte, amado hermano y amigo, público de este día oyente, solo hubo 4 hombres que hablaron con autoridad sobre el otro lado de la muerte. Primeramente el Señor Jesús, Lázaro, Juan, a quien se le comunicaron la visión de Apocalipsis, y el apóstol Pablo, quien en un lenguaje bíblico fue arrebatado al tercer cielo. Al leer el versículo 20-21 de la parábola, aquí vemos a 2 hombres situados en los extremos opuestos de la escala social, y opuesto, supongo, en todos los sentidos. Uno de ellos representaba al extremo más bajo a causa de su pobreza. No habían 2 personas que pudieran estar más lejos la una que la otra en tantos aspectos. El pobre dependía de todo lo que caía de la mesa del rico. Nunca fue invitado a sentarse a la mesa y tenía que mantenerse en su lugar inferior. Dice el relato, hasta los perros lambían sus heridas. De esta manera, y en pocas palabras, el Señor describió las profundidades de la terrible degradación y desesperanza en los cuales aquel ser había caído. Amados hermanos, amigos, si hubiésemos vivido en aquella ciudad y le hubiésemos visto en esa situación, vestido de harapos, habríamos tenido la expresión que aquel hombre no poseía ningún tipo de discernimiento espiritual o de riquezas espirituales, y le habríamos descartado como un caso perdido, sin ninguna esperanza de recuperación. Al leer estas palabras me recuerdo mucho de muchas veces que he expresado esa frase, y me le viene a la mente en este día que vamos a encontrar aquellos que nunca lo podíamos imaginarnos, y va a faltar aquellos que creíamos que estarían en el seno de Abraham.
¿No es verdad? La apariencia engaña. Por otra parte, seguramente el hombre rico tenía muchas propiedades, instituciones que llevaban su nombre, muchos amigos y un gran prestigio social en su comunidad. Sin embargo, toda la gente de la ciudad podía ver el lado externo de la vida del rico y del pobre mendigo lamido por los perros. Era la imagen de la miseria, de una miseria extrema, amados hermanos, y de la riqueza más opulenta. Realmente aquellos seres no podían estar más alejados entre sí por las circunstancias de la vida. Versículo 22. Y así fue como el Señor nos condujo en su relato a través del umbral de la muerte, como si no hubiésemos sido algo extraordinario. Cuando el mendigo murió, no tuvo lugar ningún funeral. Seguramente tomaron su cuerpo y lo arrojaron al valle de Gehenna, lugar que bordeaba la ciudad de Jerusalén, donde se arrojaban los cadáveres de los pobres y los desperdiciados, o los desperdicios que eran presa permanente de fuego. Ahí en ese lugar, a donde todo se quemaba, probablemente fue arrojado el cuerpo de Lázaro. Pero en el instante en que el pobre cruza el portal de la muerte, fue conducido por los ángeles al paraíso, junto al patriarca Abraham. El rico también murió y fue sepultado y tuvo un gran funeral, en la cual debido ser elevado al máximo lugar de honor del cielo, al recibir las mayores palabras de elogio de toda su vida. Pero aquellos que pronunciaron los discursos funerales estaban totalmente equivocados, porque aquel hombre fue en dirección contraria, a parar al lugar opuesto. Observemos, amados hermanos, dos detalles del versículo 23. Los perdidos van a un lugar de tormento consciente, y también vemos que las personas se conocen unas a otras desde la muerte, no pierden su identidad. La palabra infierno proviene del griego Hades, que significa el mundo invisible. La visión griega del Antiguo Testamento la traduce como la morada de los muertos. De hecho, el infierno, tal como lo imaginamos, es su lugar aún no abierto a los seres humanos, y de cual no leemos nada en la Biblia hasta que llegamos al libro de Apocalipsis, capítulo 20, versículo 10, donde se nos dice que el anticristo y los falsos profetas serían los primeros ocupantes. En el caso de la parábola, cuando murió Lázaro y el hombre rico fueron al mundo invisible,
al lugar donde moran los que han muerto. La muerte consiste en una separación. Nunca significa una extensión. Adán, el día en que en el jardín del Edén comió del fruto prohibido, murió. Físicamente no. Murió hasta transcurrido los 900 años. Pero el día que comió de aquel fruto, fue separado de la presencia de Dios. Jesús habló este tema cuando en el Evangelio de Juan, capítulo 11, versículos 25 y 26, el ser humano está separado de Dios por el pecado. Las personas están espiritualmente muertas, aunque viven físicamente. El apóstol Pablo les dijo a los Efesios, capítulo 2, versículo 1, que lo vamos a leer inmediatamente. Vamos a buscar Efesios, capítulo 2, versículo 1. Dice, y él os dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Amén. Alábalo y glorifícalo en esta tarde, a recordar lo que Pablo exhortó a los Efesios y hoy nos exhorta la palabra de Dios a nosotros. Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. A veces en las ciudades habremos visto a personas de ciertos lugares de reuniones controladas por el alcohol y por la droga, cometiendo todo tipo de excesos que están destruyendo físicamente. Hacen lo que hacen porque están muertos y quieren vivir. Hay una segunda muerte, amados hermanos y amigos, que es la muerte espiritual, que significa la separación eterna de Dios. En la muerte física, el cuerpo queda inerte y sin vida. Es llevado a la tumba y sus elementos vuelven al polvo. Como dijo Dios mismo en el Génesis capítulo 3, versículo 19, pues polvo eres y al polvo volverás. Por lo tanto, la muerte significa separación. Nos ayudará en la comprensión de esta parábola al ver el Seol, término del Antiguo Testamento, o al Hades, traducido infierno en el Nuevo Testamento, dividido en dos compartimientos: el paraíso, que esta parábola es llamada el seno de Abraham, y el lugar de tormento. El paraíso fue vaciado en su ocupante cuando Cristo, en su ascensión al cielo, llevó consigo a los creyentes del Antiguo Testamento. Efesios capítulo 4, versículo 8 al 10. El lugar de tormento entregará a los perdidos para el juicio, llamado el juicio del gran trono blanco, en Apocalipsis 20, versículo 15. Todos los que estén presentes en ese juicio estarán perdidos y continuando con el lenguaje de Apocalipsis, serán arrojados al lago de fuego, que es la segunda muerte. Cuando el rico murió, su espíritu fue al lugar de tormento, el lugar de los perdidos, y el mendigo fue al lugar llamado paraíso. Observemos, amados hermanos y amigos,
que el Señor no está diciendo que el rico fue al lugar de tormento por ser rico, ni el pobre al paraíso por ser pobre. El pasar por el umbral de la muerte verdaderamente cambió su estado y condición, pero ello se debían a lo que habían en el corazón de aquellos dos hombres. Y esto es lo que el Señor había estado diciendo por todo este pasaje bíblico, que el ser humano no puede emitir juicio basado en la apariencia externa. Amén. Me gustaría repetir lo que Jesús nos enseña bíblicamente en este día. El ser humano no puede emitir juicios basados en la apariencia externa. Hoy lo vemos con frecuencia y lamentablemente en muchas de las congregaciones. Tu apariencia física te lleva más adelante, digo yo. Hay algunos otros detalles revelados en esta historia que no sabríamos si el Señor no lo hubiese revelado. Al leer el versículo 24, a la hora de la verdad, el rico se convirtió en un mendigo suplicante, mientras que el mendigo se convirtió en un rico disfrutando de la riqueza eterna. Versículo 25. A partir de la resurrección de Jesucristo, los cuerpos de los creyentes que mueren van a la tumba y vuelven al polvo, pero su espíritu van a estar con Cristo. El apóstol Pablo en 2 de Corintios capítulo 5, 8 nos ilustra, y vamos a ir a leer 2 de Corintios capítulo 5, dije. 2 de Corintios capítulo 5 versículo 8. Pero confiamos y más quisiéramos estar ausente del cuerpo y presente al Señor. Amén. Alabado y bendito sea su palabra. Pero estamos confiados y más aún queremos estar ausente del cuerpo y presente en el Señor. Los perdidos en la actualidad aún van al lugar de tormento en el Hades. La carta del apóstol Pablo a los Efesios capítulo 4 versículo 8 al 10, hablando de Jesús, dice: por eso la Escritura dice. ¿Y qué quiere decir? Leamos Efesios, amados hermanos. Acompáñame en la lectura bíblica. Efesios capítulo 4, versículo 8 al 10. Por lo cual dice: subiendo a lo alto, llevó cautivo la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a la parte más baja de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlos todo. Amén. ¿Y qué quiere decir eso de que subió? Pues quiere decir que primeramente bajó a lo más profundo
no de la tierra, amados hermanos, amigos de este día. El que bajó es el mismo que también subió a lo más alto del cielo para llenarlo todo con su presencia. En otras palabras, cuando el Señor descendió al Hades después de su muerte en la cruz, entró en el lugar del paraíso, lo vació y llevó a todo a la presencia de Dios. Nadie ocupa hoy la sección del paraíso. La única parte del Hades todavía ocupada es el lugar de tormento, a donde van los creyentes cuando mueren. Según Apocalipsis 20:14, llegará el día en que el Hades será arrojado al lago de fuego. El cuerpo es simplemente la morada física, donde vivimos en el momento de la muerte salimos de la vieja casa, y lo que le sucede a ella poco importa. Lo importante es lo que le sucede al espíritu cuando salga del cuerpo. ¿A dónde va? El cielo es su lugar en el instante de la muerte, o vas a estar con Cristo, o al lugar de tormento donde será juzgado y después arrojado al lago de fuego. El caso es que Dios nunca quiso que este último lugar fuese el fin para ninguna persona de la raza humana. El lago de fuego fue preparado para el diablo y sus ángeles. Mateo capítulo 25, versículo 41. Al concluir, quiero concluir con una pregunta que solamente tú la vas a responder y Dios va a escuchar tu respuesta. Tú eliges tu destino al final. No soy yo el que elijo tu destino, amado hermano. Eres tú que elegirás tu destino final, como yo también elijo el mío. Amén. Démosle las gracias al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo por su preciosa, eterna y bendita palabra que nos entregó a esta hora a través de esta preciosa y hermosa parábola que Jesús la expresó para enseñanza de su pueblo, y hoy la hemos puesto a través de esta red social para el alcance de todo aquel que en Él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Alábalo y glorifícalo, porque sé que tú eres el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Aleluya. Dándole la gracia al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, hoy más que nunca le decimos al Señor, gracias. Gracias porque Él está aquí y está en todo lugar. Él hoy día ha abierto el entendimiento de todos aquellos que hoy necesitan de su palabra. Amado amigo, oyente de este día, quiero dejarte una vez más para que puedas tomar una decisión y elegir tu destino final. Quiero leerte lo que está en Juan capítulo 3, versículos 16 y 17. Dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree
no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Versículo 18. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Amén. Recuerda, Evangelio de Juan capítulo 3, versículos 16, 17 y 18. Te ayudará esta palabra para que tú puedas tomar una buena decisión en este día. Que el Señor me los bendiga. Dándole las gracias al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, le decimos: gracias, Dios mío, porque tú me has ayudado y me has conducido a lo que cada uno desea escuchar, que es tu palabra, el llamado a la salvación, la decisión que debemos hacerla en vida. Amén. Señor, como siempre, te pido que tú cuides a cada uno de los nuestros, que tú puedas poner y enviar la sanidad a todo aquel que hoy la necesita. Ayúdalo, Señor, en el transcurso de este día. Te ruego de antemano, Señor, por el próximo día jueves 12 de abril, que tendremos el programa Orando por el Prójimo. Te pido por este próximo jueves, Señor, para que sea el poder tuyo que se manifieste en cada una de las vidas que te necesita. Desde antemano, Padre Santo, ayúdanos en todo y para todo, en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amados hermanos y amigos, antes de despedirnos, te dejo abierta la invitación para el jueves 12 a las 20 horas de Suecia con vuestro programa Orando por el Prójimo. Desde ya puedes enviar las peticiones a través del Facebook o del YouTube al hermano Marco Marín Parra. En el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo, esperamos contar contigo, amado intercesor del lugar donde tú estás. A cada uno desde ya les envío las más ricas bendiciones y un fuerte abrazo en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Vamos a despedirlo en este día con una alabanza de nuestro hermano Roberto Orellana. Lléname. Amén. Espíritu de Dios, llena mi vida, llena mi alma, llena mi ser. Espíritu de Dios, llena mi vida, llena mi alma, llena mi ser. Y lléname con tu presencia.
presencia.